Hablando de cine, vamos a hablar sobre una película que se va a proyectar el 5 de agosto. Este sábado. Este sábado en el Cine Selec acá del Pasaje Ardorrocha a las 20:30 horas. Sí, claro que sí. Muy bien. Tenemos al director César González, director de Fobia, una película que se va a estar proyectando este sábado. ¿Cómo estás, César? ¿Bien? Bien, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo te preparas para la proyección de este sábado acá en la Ciudad de La Plata? ¿Vas a venir? Sí, voy a estar presente con todo el entusiasmo y la expectativa que siempre recibo cuando voy allá. O sea, creo que no hace más de 2 meses que fue la primera función de Fobia ahí en el Dardo Rocha y fue a sala llena. En Muy mayo. bueno. Sí. Inclusive se quedó gente afuera, así que la verdad muy contento junto a Sofía, que es la codirectora de esta especie de fenómeno que se dio con la película allá, porque es una película completamente autogestionada, independiente, por más que son dos conceptos y términos que perdieron mucho de su rigor en estos tiempos y puede ser también una máscara con la que se presentan cuestiones que nada tienen que ver con el arte. Para hacer una película, como decía, autogestionada, independiente, tener el respaldo del público y más teniendo en cuenta que la película es bastante experimental, bueno, la verdad que contento sobre todo que suceda eso. Los diálogos son muy poéticos. ¿Los escribiste vos? ¿Hay varios escritores? No, mirá, la película podríamos decir que es una especie de collage donde hay desde fragmentos donde lo puede estar diciendo algún personaje o desde una voz extra diegética al relato, donde se recitan y se citan autores universales, argentinos y de otros países. Hay momentos donde hay poesía de mi puño y letra, pero también hay mucho texto en cuanto a lo literario en sí, en cuanto a la palabra que fueron surgiendo en cadáveres exquisitos que surgían en los encuentros entre este grupo de amigos que hacemos la película. Así que hay de todo un poco, podríamos decir, en ese sentido. En todos los sentidos de la película hay un poco de todo y de todo un poco. Qué bueno que está, ¿no? Poder trabajar con amigues y jugar con esto de hacer un collage con distintos conceptos, lenguajes. ¿Cómo fue? O sea, ¿pensaron desde el principio en hacer una película o simplemente de juntadas empezaron a salir cosas y así se fue armando? Ya, creo que hay de las dos vertientes, pero primero y principal creo que hay que hablar de condiciones y las coordenadas temporales en las que surgió la película, que fue durante la pandemia. Esa no es Fobia, No. Fragmentada es otra película. El contexto de la época fue a partir de la pandemia y cuando el mundo parecía un desierto eterno y que había llegado para quedarse. Entonces, ¿cómo reaccionar ante eso cuando uno es artista del cine, cuando uno es artista de un arte que requiere no totalmente de los otros, porque se pueden hacer películas a través del found footage, por ejemplo, que está muy de moda, sin necesidad de otros cuerpos, pero en mi caso y en el caso de Sofía sí, que nos gusta y conocemos el filmar siempre con otros, otras y otros. Y fue como reaccionar ante ese momento tan particular de la historia de la humanidad y bueno, fue juntarse igual a pesar de ese contexto, empezar a juntarse un grupo reducido de amigos, con mucho miedo, con muchas precauciones, con mucha paranoia, cuidándonos, pero a la vez sabiendo que
que estábamos como rompiendo alguna regla, porque estaba prohibido realmente juntarse en un momento. Sí. ¿No? Después se fueron flexibilizando las cosas, pero en un comienzo de la pandemia, si pasabas la puerta te sentías que estabas enfermando a alguien o que te estabas enfermando. Bueno, la película surgió en ese contexto. Después se siguió filmando a medida que también la pandemia cambiaba de forma, y la película es un experimento en ese sentido, ¿no? Porque documenta directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, un momento histórico determinado, pero a la vez estábamos experimentando con cuestiones teatrales, con cuestiones visuales, con cuestiones de todo tipo que nada tenían que ver con la pandemia, ¿no? Que podrían haber surgido sin pandemia, porque son, no sé, maneras y actividades que se hacían desde antes. Pero bueno, fue en pandemia que se filmó la mayor parte de la película. ¿Y en qué locaciones? Sobre todo en una casa, sobre todo tiene el nombre de por sí, la película se llama Fobia, y hay una reflexión constante sobre el encierro, sobre el encierro voluntario y también performático, si se quiere, pero también salimos afuera, aparece la ciudad de Buenos Aires sobre todo, y fragmentos de películas viejas, material de archivo. Es un collage en ese aspecto también, ¿no? En cuanto a los soportes y los formatos de imagen que tiene la película. Ni que hablar de lo musical también. Sí, yo estaba pensando en que muchas veces cuando hablamos y hacemos notas respecto de la pandemia, también pensamos en cómo qué iba a disparar el tema, la cuestión de la pandemia en el arte. Qué iba a pasar, porque había mucha gente que se ha quedado sin hacer nada, que se le interrumpieron las funciones o los ensayos, bandas que no se han podido juntar, y algunos se resolvieron por Zoom, por ejemplo, como una manera de seguir activos. ¿Ustedes esas primeras etapas cómo las resolvieron? ¿Y qué sentís que te pasó a vos después de la pandemia o en la pandemia para terminar de realizar este proyecto? Mirá, entendiéndose que el punto de vista sobre la pandemia que proponemos en la película no aborda en ningún momento algo médico, en el sentido, nosotros nos recuidábamos, cumplíamos a rajatabla todo lo que había que cumplir en lo sanitario, pero necesitábamos juntarnos igual, necesitábamos de vernos nuestro cuerpo, no podíamos hacerlo a través de un Zoom. Aparece un Zoom de un grupo, de unos amigos nuestros, de una banda que se llama Mueran Humanos, que es una gran banda argentina radicada en Berlín, pero nosotros tomamos la decisión de juntarnos en presencia física igual. No porque eso sea un bien en sí mismo de la película, y ahora respondiendo en concreto a lo que vos me decís, qué siento yo después de la pandemia, que no dejo de analizar lo que pasó en ese momento, que obligó a mucha gente a ser creativa y que obligó la circunstancia a que mucha gente tenga un tiempo para sí misma, y al tener ese tiempo para sí misma incursionó, exploró y experimentó con muchas cuestiones, no solo artísticas. Y creo que hay una lección que lamentablemente no nos dejó la pandemia, que es que decir que el mundo está administrado de otra manera, que los tiempos para cada persona no sean tan opresivos, ¿no? Volvimos al ritmo productivo. Claro. Es más, añorábamos volver
al capitalismo chorreando sangre, a esta maquinaria bestial, incluso, que te clava 30 grados en invierno, porque justamente el rebote, lo que todos los grandes economistas celebran, el rebote de la pospandemia, ¿no? Y hay que acelerar el crecimiento económico, y por un lado es verdad, porque es la gente trabajando, pero eso aumenta las emisiones de gases, eso aumenta la contaminación, y uno ve los datos de los primeros meses de pandemia, cuando se paró el ritmo productivo feroz del capitalismo. Se acomodaron las temperaturas, se acomodaron... Sí, los animales estaban mejor. Y de eso no aprendimos nada. La desesperación era por volver a esta locura, ¿no? Al mismo orden previo a la pandemia. Sí, de hecho ahora se conoció un informe hace poco que acá en la ciudad de La Plata se volvió a los niveles de contaminación previos a la pandemia. O sea, que se habían recuperado, ¿cierto? Claro. Y vamos, ¿viste? Y son como cosas que hay que festejar. Obviamente que si las industrias están paradas, hay gente que queda sin trabajo, pero también las experiencias del IFE, del salario universal, ¿no? Todas las discusiones que aparecieron en ese momento, que también se diluyeron con el paso del tiempo. Realmente el mundo nos está diciendo que necesitamos urgentemente una nueva forma de organización de la vida en su sentido más primigenio, ¿no? Sí, que pensamos que las modalidades de trabajo iban a cambiar también, que iba a ser como algo más mixto entre lo presencial, el home office, como tener más tiempo para dedicarle a tu vida fuera de lo laboral, y cuando volvimos a la normalidad, por decirlo de alguna manera, se volvió con todas las horas de trabajo comunes. Y los sí, que de hecho, que a veces a mí me pasa que en algunas conversaciones surge esto de no aprendiste nada de la pandemia, porque quizás mucha gente ya se olvidó básicamente de lo que vivimos en la pandemia. Entonces, como que ya no hay tanto recuerdo, digamos. Es como un pasado, el famoso pasado pisado. Claro. También es eso. Sí, fue una experiencia muy novedosa, muy traumática, donde nadie tenía un antecedente más o menos cercano en el tiempo. Había que irse hasta lo que se llamó la gripe española, pero que era otro mundo también muy distinto al de hoy. Pero bueno, para digo, de esto de la distopía, ¿no? Que también por lo que estamos viendo en la peli se ve un poquito como un mundo distópico. ¿Vos cómo te imaginás el futuro? ¿Te imaginás más esperanzador? ¿Te imaginás que no aprendimos nada y que esto va a terminar en un caos? ¿Cómo te imaginás un futuro vos? No, yo trato de analizar el presente, o sea, más que trato de no perder la creencia en que el ser humano tiene todas las condiciones de sobra para que el futuro sea mejor. Entonces, lo que no puedo no creer en eso, porque no solo porque tengo una hija y quisiera que el mundo que ella transite no sea un mundo preapocalíptico o distópico como el que ya estamos viviendo, como el que ya hace rato estamos viviendo. Pero si tengo que ser objetivo con los datos de la realidad, es muy probable que estemos más cerca de una eclosión, de una autoextinción, que de otra cosa, que de algo positivo. Claro. Sí. Muy bien. Entonces, ya nos quedamos ahí. Bien arriba. No, pero está bueno reflexionar sobre esto. Está bueno, me parece que está buenísimo. Y está bueno ir a ver la peli, sí, que se va a estar proyectando este sábado en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha. Y además vamos a poder charlar con César después de la peli, ¿no? Sí, así es, 8:30 en el ciclo MAP, que lo organiza el Movimiento Audiovisual Platense, que hacen un gran trabajo de conservar la memoria cinematográfica
platense, de alentar a los nuevos realizadores. Yo no soy de allá, pero bueno, he ido tantas veces que... Te adoptamos. Sí, la verdad que sí, debe ser después de Buenos Aires o mi barrio, uno de los lugares que más he ido así saliendo. Voy muy seguido y me hacen sentir querido cada vez que voy y eso lo valoro muchísimo. Qué bueno. César, para cerrar, ¿estás laburando en alguna otra peli ahora? ¿Estás con otras cosas? Sí, ya con Sofía estamos pensando en un próximo proyecto cinematográfico y ahora a mí se me viene un estreno que es un cortometraje que se llama Liturgia Villera, que va a estar por la plataforma Contar a finales de agosto, y antes de fin de año espero que salga a la luz un nuevo libro que escribí, una novela autobiográfica, y estoy filmando una nueva película de ficción que transcurre sobre todo en el espacio geográfico de la localidad de Merlo. Ajá. Que es cerca, yo sí, de Palomar, que es el oeste, Merlo es un poco más al oeste. Buenísimo, bueno, estás con de todo. Bien ahí. Me gusta. Antes que nos vayamos, ¿cómo fue filmar con Sofía? ¿Cómo fue ese No, con Sofía primero nos une una amistad, una hermandad, un amor, ya desde hace muchísimos años, y un amor que se sostiene porque compartimos una forma de ver el mundo, de percibirlo, amamos y odiamos las mismas cosas, nos gustan los mismos artistas, crecemos juntos en el pensamiento, en la investigación de las cosas para esta película. Pues se pueden ver las influencias directamente, de una forma explícita, ¿no? En el plano literario, en el plano musical, en el plano cinematográfico. Nos unen un montón de cosas. Ella ya aparece en una de mis películas que se llama Exhomologesis, que es del año 2017, que está en YouTube, que la he proyectado en La Plata en varios lugares en su momento. Así que eso, ante todo, una gran hermana de la vida. Y después, bueno, co-crear es su primera experiencia como directora, y la verdad que me honra que ella haya encontrado a mí también quizás, ¿no?, el puente para que ella se pueda animar a dirigir, que la verdad tiene mucho para dar en ese sentido. Muy bueno. Qué bueno. Bueno, gracias César por charlar con nosotros y nos vemos el sábado en el cine. Bueno, no, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Un abrazo grande. Chao, y bueno, la invitación para el sábado. Totalmente. Ahí Muchas estaremos. Gracias. Abrazo.